Los CETES a 28 días, que es la tasa de referencia, han tenido una variación de prácticamente 3 puntos porcentuales, y esto te habla pues del encarecimiento del crédito en general que se ha venido dando en el país. Y ¿eso es mucho, es poco? Es mucho, prácticamente se está duplicando, ¿no? Al cierre del 2013 traíamos una variación de una tasa de interés de 3.18% en CETES, y ahora lo tenemos en 6.91, se duplica, es muchísimo, ¿no? Y el otro factor bien relevante es el tipo de cambio, que ha tenido una variación del 40% en estos últimos 5 años. Esta cifra es muy importante y que debemos de tener en cuenta para el análisis. Entonces estaríamos hablando de resultados mixtos, ¿no? En algunos aspectos se ha mejorado, en otros se ha empeorado, pero si hiciéramos un balance general, digamos, ¿cuál sería la calificación? Bueno, el otro tema que también debemos de considerar es el de la generación de empleos, que prácticamente vamos a llegar a 3 millones, que estamos hablando de 2.800.000 empleos cerrando cifras, pero que esto ha sido más bien un resultado no de la reforma laboral, sino de la reestructuración fiscal que se dio, en donde se intentaba meter al mayor número de personas a la recaudación fiscal. Y entonces tenemos por un lado el tema de la generación de empleos, el otro lado es por la variación de la bolsa de valores, pero como factor positivo, pero en dato negativo tenemos el tema del tipo de cambio y tenemos el tema de la inflación, que han sido problemas serios en la actividad económica. Bajo esas condiciones, pues me parece que el funcionamiento para el ciudadano común ha sido desfavorable en los últimos años, mientras que para el contexto del funcionamiento macroempresarial, digamos que ha sido estable. Ajá, a ver, y dentro de el ejercicio de responsabilidades del gabinete de Enrique Peña Nieto en materia económica, ¿a quién destacarías tú? ¿Quién ha hecho lo que ha tenido que hacer y lo ha hecho bien? Definitivamente me parece que el trabajo, sin ser parte del gabinete del presidente Peña, es el Banco de México, Agustín Carstens, quien ha tenido que tomar bastantes decisiones importantes. Una de ellas es, por ejemplo, el tema del ajuste del Banco Central a la hora de comprar y vender dólares, que se da en febrero del año pasado. Entonces quita estas operaciones de mercado y libera, porque los ataques especulativos que se estuvieron dando durante el año pasado generaron bastantes variaciones en el tipo de cambio, ¿no? Por un lado, me parece que ha quedado a deber el tema de la Secretaría de Hacienda, con este ajuste que se da con el gasolinazo. En vez de apretarse el cinturón y ser eficientes en el gasto y en la medición del mismo, pues decidieron cargarle la factura a la ciudadanía en general, metiéndole un valor de 3 pesos al costo de la gasolina para poder digamos, compensar este déficit, ¿no? Esta diferencia entre lo que se gasta y lo que se ingresa en el gobierno federal. Y el último punto, que es, ya para terminar, es que vamos a cerrar el sexenio con el mayor nivel de deuda en la historia de México. Justo hacia allá iba. La diferencia entre el desempeño de Videgaray y José Antonio Meade, ¿se nota? Se nota. Es muy evidente. En este último año las condiciones de la economía mexicana han mejorado mucho con José Antonio Meade, a diferencia de lo que se vino manejando con Videgaray. Me parece que las situaciones eran un poquito diferentes, básicamente por un factor. A José Antonio Meade le toca una etapa de crecimiento bien importante en la economía norteamericana. Va a ser el primer año, 2017, con una tasa de crecimiento para Estados Unidos superior al 3%, que no se había dado en años anteriores, ¿no? Creo que ese factor le ayuda mucho. El tema de los recursos adicionales por el gasolinazo, que le da cierto margen de acción a la Secretaría de Hacienda y poder resolver el tema del déficit, son dos factores que contribuyen al mejor desempeño de Meade que de Videgaray. Ajá. Y en función de la deuda, ¿cómo vamos a estar y cómo nos va a afectar nuestra economía? Y el tema del Tratado de Libre Comercio, que la verdad es que todo el mundo está parado con los pelos de punta, porque Sarkozy decía que era una locura, por ejemplo, terminar con el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, yo no sé si Trump su estrategia es amenazar para luego no hacer.
Bueno, lo que debemos ubicar más o menos es que de todas estas indicadores que estamos manejando de crecimiento, de inflación, del tema del gasto público y la generación de deuda, el único que no se tiene un control ahorita por parte del gobierno y que está generando este clima de incertidumbre es el tema del comercio exterior, es el tema de la decisión del Tratado de Libre Comercio, pero que por otro lado debemos ubicar que, por ejemplo, la tasa de crecimiento del Nasdaq o del Dow Jones en los últimos años ha sido también muy bueno, y esto te habla de la confianza que genera en Estados Unidos el actual gobierno. Estamos hablando de tasas de crecimiento, por ejemplo, del Dow Jones de un 10%, para una economía que no tiene unas variaciones tan abruptas, tan importantes, pues un desempeño me parece que muy bueno, muy interesante, ¿no? Bien, vamos a compartir con el auditorio nada más un fragmento de la columna de René Delgado sobre aviso, Los Pinos por el Estado, que está, como todas las columnas de René Delgado, imperdibles. Léala. Si la administración se hubiera constituido en gobierno, de algún modo se justificaría ver a su partido jugarse el resto y echar mano de triquiñuelas finas o burdas para intentar conservar en la residencia de Los Pinos a uno de los suyos o a uno prestado. Pero no fue así. No hubo gobierno. Entonces, sin presente dominado ni futuro por conquistar, el priismo practica un absurdo, el presidencialismo sin presidente, el Cid sin montura ni armadura, intentando sin vida orientarse en el campo de batalla. En la ilusión de ver en la figura alicaída al héroe que no fue, el priismo ignora dónde está parado. El socavón, el hundimiento de su posibilidad política provocada por la corrupción, la impunidad y la pusilanimidad. Grita desde el fondo de la oquedad y niega escuchar su propio eco. Jura oír loas y voces, rogándole adquirir a perpetuidad el caserón de Los Pinos, sin importar el precio. Perdido el sentido de realidad, el priismo confunde las cosas y entonces, ¿por qué rayos no va a echar al Estado por la ventana? Dice René Delgado. Y bueno, pues el aspecto político de este gobierno peñanietista lo veremos luego de una pausa con Arturo González. Siga con nosotros. Y nos dice Radio Escucha a través de WhatsApp: con respecto al gobierno de Peña Nieto, mi calificación es pésima, ya que el poder adquisitivo ha disminuido, la deuda externa ha crecido, la corrupción más patente que nunca, aumento de la violencia, falta de transparencia, impunidad, obras mal hechas y sin plantación, etcétera. Es lo que nos dice Radio Escucha. Y bueno, pues en ese sentido, ¿cuál es la calificación que le das tú, Arturo, desde el punto de vista político? Yo dividiría el sexenio en tres partes. 2 primeros años que pudiéramos resumir exitosos en términos políticos para Enrique Peña Nieto, en virtud de que el Pacto por México, el famoso Pacto por México, no hay que olvidar que el PRD y el PAN firmaron un pacto con Enrique Peña Nieto, en el cual prácticamente se aliaron con el gobierno de la República para sacar adelante las 14 reformas estructurales que mencionó hace un momento Daniel González, y que le permitió al gobierno de Enrique Peña Nieto un margen de maniobra bastante amplio, e incluso venderse y proyectarse a nivel internacional como el gran estadista que luego vimos que no fue o que no es. Pero bueno, esos 2 primeros años le dieron esa oportunidad, este manejo de las reformas estructurales y un desplazamiento del tema de la seguridad y de la violencia, que seguía todavía dando de qué hablar, a segundos o terceros términos. Algo que los priistas se rehusaron a hacer en el sexenio de Calderón, que era dejar de lado o no criticar de forma tan virulenta al gobierno de Calderón con el tema de la seguridad. Bueno, el PAN sí lo hizo los 2 primeros años. Estos 2 primeros años, si juzgamos a la administración de Enrique Peña Nieto solo con estos 2 años, pues la calificación sería bastante positiva. El problema es que la realidad es muchísimo más grande y ha demostrado ser a veces abrumadora y aplastante para el tamaño del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los siguientes 2 años, que yo lo
no estoy hablando en fechas precisas, pero yo lo ubicaría más o menos el inicio del segundo año desde la crisis de Iguala, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde ahí es donde empieza a fracturarse este caparazón o esta fachada que había construido Enrique Peña Nieto como de gran estadista, de gran prestidigitador de alguna forma de la actividad política, y comienza a demostrar sus flaquezas en materia de improvisación. Es decir, Enrique Peña Nieto, con un teleprompter, con un guión bien establecido, parecía ser eficiente, funcional y sacar adelante aquello que tenía que sacar adelante. Uh-huh. Cuando la realidad le dice, oye, la realidad no es un guión, hay muchas otras cosas, hay muchos otros problemas que estás rezagando, empieza a trastabillar, empieza a verse en su verdadera dimensión. Y después del caso de Iguala comienzan a sucederse otros similares en donde se demuestra que no hay ese control, que no hay esos instrumentos desplegados para pacificar al país y para ordenar o al menos restablecer el Estado de Derecho perdido en México. Y vemos cómo a partir del caso de Iguala, a la fecha comienza a darse este repunte en la violencia que llega a 2017 con quizá, si siguen las tendencias como hasta ahorita, el año más violento en la historia reciente del país. Aquel tema que en un principio se dijo que ya no era tema, hoy se vuelve como el gran tema que nunca se fue. El dinosaurio o el monstruo que siempre estuvo ahí cuando Enrique Peña Nieto despertó de su sueño de gran estadista, ¿no? Oye, Arturo, esto último a mí me parece sumamente complicado porque creo que se ha hecho un manejo mediático del tema de la violencia muy, muy diferente al que se hizo en los tiempos de Felipe Calderón. Uh-huh. Cuando recordamos a un Felipe Calderón enfundado en una casaca del ejército y con una franca declaratoria de guerra contra el crimen uh-huh. organizado. Muy diferente a la manera en que ha abordado Enrique Peña Nieto la violencia, inclusive haciéndolo a un lado, ¿no? Y tratando como de decir esto ya no es uh-huh. preocupación del gobierno mexicano, nosotros vamos adelante, pero finalmente los números han terminado por despertarlo de esa realidad. Ese dinosaurio despertó precisamente enfrentando esta realidad. Claro, y hoy está la consecuencia de no haber trabajado de fondo para resolver un asunto que estaba ahí, que es construir policías más confiables. Ahora resulta que en el cierre del sexenio van a revisar la evaluación de policías porque se están dando cuenta que al parecer algo no está funcionando. Porque le apostaron a la cantidad antes que a la calidad. Claro, no, y le apostaron de entrada a la negación del problema, a decir ya no es un problema el tema de la inseguridad, y hoy estamos viendo que es un grave problema. Pero para algunos estados ya no es, porque por ejemplo ahora mismo el gobernador de Coahuila, el licenciado Rubén Moreira, tuitea a propósito de quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, que la verdad de las cosas es que Coahuila está en una circunstancia completamente diferente a la que había en 2012. Dice el tuit de Rubén Moreira, quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy tenemos un estado muy distinto al de 2012, estamos en paz y creciendo. Creo que si nos enfocamos al tema de los índices delictivos, evidentemente en Coahuila y también en Durango, hay que citar los dos estados, la situación es menos peor, por decirlo de alguna manera, que como estuvimos en 2011, 2012, 2013, cuando esto era un verdadero desastre, cuando justamente y curiosamente las autoridades se negaban a reconocer que era un desastre. Ahora ese desastre lo usan como punto de referencia y comparación para decir que hoy estamos muy bien. Está bien, es cierto, hay indicadores que nos marcan que estamos mejor que en aquellos momentos, pero no estamos todavía mejor que antes del inicio de la ola delincuencial. Eso también hay que señalarlo, y también hay que señalarlo que basándonos en el discurso oficial de las autoridades, en que dicen que
si llega otro partido al poder, esto se puede descomponer, podemos deducir que esta estabilidad o esta pacificación, entre comillas, está sostenida de alfileres. ¿Por qué? Porque tal parece que no han construido las instituciones lo suficientemente fuertes para que soporten una alternancia o un cambio de gobierno. Esto basado en el propio discurso de ellos. Ojo, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Pero bueno, volvamos al tema de Enrique Peña Nieto. Este segundo tercio se fue en estos escándalos, Tlatlaya y otros asuntos de seguridad, asuntos políticos también, en donde empieza a aflorar el tema de la corrupción de manera muy fuerte, con la Casa Blanca, con el caso Higa, con Odebrecht ahora, etcétera. Todo este tema que hoy se ha convertido en el gran asunto pendiente de México, y que vemos a un gobierno de la República que no sabe manejar y que lejos de enfrentarlo de cara a la opinión pública, hemos visto que se ha agazapado y que renunció prácticamente a responder cualquier tipo de pregunta si no es en ambientes controlados, como lo hemos visto en los últimos días. Y llegamos al tercer tercio, que es este cierre, en donde parece que están más preocupados ya en establecer los blindajes necesarios para evitar que el cambio de gobierno, independientemente de lo que pase, pueda a la postre convertirse en un asunto de riesgo en materia de su seguridad política. ¿Y qué me refiero a esto? Que están utilizando el gran tema, el del Sistema Nacional Anticorrupción, para construir la armazón necesaria para protegerse en el cambio de sexenio. Lo que está sucediendo es que todo el mundo está, hablo de los partidos políticos y de los actores, que en ellos escenifican esta trama de la política mexicana, están dejando ver sus demonios. O sea, lo que está sucediendo con el Partido de Acción Nacional es verdaderamente impresionante. Pero además, la manipulación... Yo lo creo que lo podemos sintetizar en una lucha encarnizada por el poder. Sí, totalmente. Pero además, lo que tiene que ver con el liderazgo de Enrique Peña Nieto, que yo creo que ahí es donde podríamos detenernos también a revisar el tema, en función de lo que pasó con la última asamblea del Partido Revolucionario Institucional, donde prácticamente le ceden pues todos los trastos para que él sea el que tome las decisiones en función del relevo político que habrá de hacerse. Pero yo pregunto, ¿es realmente un muñeco de papel o es realmente un liderazgo sostenido por su capacidad de discernimiento y decisión? Es que creo que al PRI no le queda de otra. O sea, no tienen margen. Ahora, hay otra cuestión que de hecho han comentado algunos radioescuchas, como esto que nos dice Horacio Sánchez. Dice: no han dicho nada de todas las promesas que hizo firmadas ante notario y que no ha cumplido. Son más las que no ha cumplido que las que sí cumplió. Pues sí, efectivamente, estamos hablando del 34% únicamente de las promesas, de acuerdo con un conteo que hizo el portal Sin Embargo. Es decir, son solamente 102 de los 266 que se han cumplido. Faltan 164. Ahora, eso es en cuanto a cantidad. Habría que ver también en cuestión de calidad el cumplimiento de esas promesas. Bueno, yo creo que tendríamos que revisar a detalle qué pasó con ese plan de infraestructura lanzado en 2013, tan ambicioso, que incluía la construcción de ferrocarriles, de grandes obras de infraestructura. Se cayeron completamente. Por ejemplo, el ferrocarril de México-Querétaro, sí, es un proyecto que se hundió y ya nadie habla de él. Y que es parte de las 7 recortes presupuestales que se han dado desde aquellos años, ¿no? Donde se afecta es precisamente en el tema de la infraestructura, ¿no? Para poder ajustar pues el endeudamiento tan acelerado que se daba en la economía mexicana. Y lo que decía aquí mismo en estos micrófonos Luis Fonserrada, ¿verdad? Que es
el peor sexenio en materia de inversión en infraestructura desde 1942. Pero es que no nada más la infraestructura, o sea, el colapso que existe en el sistema de salud es verdaderamente de llamar la atención. Lo que está sucediendo con las pensiones, aunque pues, finalmente es un tema que a nivel estatal cada una de las entidades lo está manejando, pero si lo globalizas como nación te das cuenta que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Y entonces hay muchas cosas que tienen que ver con las decisiones políticas y el manejo de los recursos, presupuestos que nunca se respetan, presupuestos que se hacen y que cuesta tantísimo todas las horas que pasan los señores y las señoras ahí sentados tratando de que las células grises les den para poder diseñar los presupuestos para que no sean respetados. Recién lo platicábamos. Este 10% que se estima que nos está costando la corrupción desde el Producto Interno Bruto, lo platicábamos con Luis Ernesto Derbez recientemente, y bueno, hay una serie de pendientes que tú dices, bueno, como nación, ¿por dónde empezamos? Y bueno, y que están siendo exhibidas también a la luz del manejo que está haciendo Donald Trump desde la presidencia de los Estados Unidos, en estira y afloja, abriendo cartas cada vez más duras de negociación. Recientemente, pues esto de suspender el DACA, el alivio migratorio de Obama, que representaría para México, pues yo creo que una crisis social muy fuerte, porque estamos hablando de más de 500,000 de jóvenes mexicanos que eventualmente tendrían que regresarse a México en una economía que no está creciendo, que sí está creciendo, pero no está creciendo lo suficiente para absorber toda esa mano de obra. Y bueno, pensar que todos se van a emplear como maestros de inglés, como lo sugiere actualmente el secretario de Economía y el secretario de Educación, pues bueno, yo creo que es cuando menos ingenuo. Pero también está el tema de la disminución de la migración a Estados Unidos, que históricamente ha sido una válvula de escape para la sociedad mexicana. Por no poder absorber toda esa mano de obra, termina yéndose a Estados Unidos, y no solo termina yéndose a Estados Unidos, termina mandando bastantes dólares en remesas que se convierten también en un alivio para la sociedad mexicana. Bueno, eso pudiera también impactar de manera fuerte y exhibe la vulnerabilidad que tiene el Estado mexicano por no hacer la tarea. Y no digo nada más en el caso de Enrique Peña Nieto, yo creo que mucho tienen de responsabilidad también los sexenios anteriores, desde Vicente Fox y Felipe Calderón. Daniel, hace un rato recibí una llamada de un radioescucha que decía, yo lo único que sé es que mi nieto se fue a acaba de egresar a la universidad, le ofrecieron un empleo, le pagaban 1,500 universitarios recién egresado, 1,600 pesos a la quincena, y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Mucho se ha ponderado, y por aquí y por allá hay cifras en relación a la generación de empleo, pero pues ¿qué tipo de empleo se está generando? Te lo digo, Marcela. Si me permites, Daniel, hablamos de este tema que es muy importante luego de la pausa. Son las 9:35 a.m. Siga con nosotros. Cada quien habla de la feria según cómo le va. Seguramente a los priistas en esta administración les ha ido a todo dar. A los panistas más o menos, pero a los mexicanos nos ha ido de la patada. Daniel. Bueno, así una pregunta, Marcela, en términos de cómo se encuentra el tema de los empleos, y me parece que es la gran asignatura, la asignatura pendiente, como decía también Arturo, no solo de este sexenio, sino me parece de los últimos 25 años en la economía mexicana. Un dato para ubicar la situación en donde estamos parados, que es muy importante. Hay más gente que no está recibiendo ingreso, 7% de la población que trabaja no recibe salario, mientras que las personas que reciben más de 5 salarios mínimos, más de 12,500 pesos al mes, es solo el 6%. Es más la gente que no recibe ingreso que la que tiene ingresos superiores a 5 salarios mínimos. Ajá. Y la población que recibe de 1 a 2 salarios mínimos, es decir, menos de 5,000 pesos mensuales, es el 31% de la población. Esta es la realidad en términos de generación de salarios, de empleo y de salarios que se está viviendo, y que definitivamente afecta, lo decíamos en el contexto económico el jueves, a un grupo que no había sido considerado en los últimos años, que es el de los jóvenes, y que debemos de tener ahí muy en cuenta, ¿no? Donde decíamos que en condiciones de pobreza el 47% de nuestros jóvenes menores a 29 años están en esta condición. Ajá. Y es un tema que debemos no olvidar. Ajá. Miren lo que me dice Nixon, es súper interesante. A ver, vamos a revisar
cómo ha sido el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero desde nuestro entorno más inmediato. Yo quiero preguntarles, en Coahuila, ¿estamos mejor o estamos peor? Tanto han mencionado que el Metrobús es un compromiso de Enrique Peña Nieto, compromiso con presupuestos mochos. Solo 400 millones de pesos se asignó a este proyecto por el gobierno federal, cuando el costo real de un proyecto de esta magnitud representaría una cantidad que rondaría los 3,000 millones de pesos. Por eso, este proyecto en Torreón tiene un alto riesgo de fracaso, como ha sucedido en la mayor parte de las ciudades donde se ha implementado esta solución de transporte. Pero bueno, dice, vamos, respóndanme, ¿estamos mejor en Coahuila con el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pero es que fíjate, con relación a esto que tú comentas, Marcela, de hecho, aquí mismo lo dijeron las propias autoridades. Había un presupuesto para el Metrobús originalmente, pero de ya no es la misma cantidad del gobierno federal. Entonces ya se redujo el presupuesto federal y se tiene que pagar ahora con recursos estatales y municipales, pero que tampoco se va a completar para lograr terminar con el proyecto original que se tenía. De ahí lo que comentábamos hace unos momentos de que, si bien en cuestión de la cantidad ha fallado, en cuanto a las promesas que hizo ante notario el presidente, los compromisos, también en cuestión de calidad, muchos de estos proyectos que sí se han, cuando menos arrancado, no están en la calidad que se esperaba. Sí, bueno, nos queda clarísimo, pero independientemente de por qué hayan sido las razones de que se recortó el presupuesto para una obra de esta magnitud, lo cierto es que llegó una cantidad inferior, pero entonces ya están palomeando, porque ya lo están palomeando, el compromiso del Metrobús, claro, en la Laguna, o el edificio del centro de convenciones, el centro de convenciones que está allá, que todavía ni siquiera está sí, claro, no se pueden palomear hasta que no estén terminados y sean funcionales, porque una obra terminada que no funciona adecuadamente, pues no se puede palomear. El Paso Express, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahí en Morelos. O sea, y la tragedia que ocurrió. O lo que acaban de inaugurar, un paso deprimido en la Ciudad de México, que hace 3 días lo inauguraron y que está hasta inundado, arriba, de agua. Entonces, la pregunta concreta que me parece muy válida de nuestro radioescucha es: vamos a evaluar el gobierno de Enrique Peña Nieto desde la perspectiva local. Vamos a dar dos valores que a lo mejor pueden dar un poco de luz de acuerdo a este informe que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social. En 2012, en Coahuila, había 700,000 personas con carencia social. Al cierre del 2016 tenemos 750,000, una variación de 50,000 coahuilenses más con carencia social. Y el otro tema es cuánta gente vulnerable por ingreso en el Estado. En el 2012 eran 364,000 coahuilenses. Al cierre del 2016 son 391,000, una variación de 29,000 coahuilenses más. Entonces, en términos de combate a la pobreza, vemos que estos dos indicadores no han sido favorables para el Estado, pero a la hora de checar el contexto nacional, que es la otra parte, porque a mí me parece que no solo los indicadores macroeconómicos te ayudan a medir el desempeño de un gobierno cualquiera, sino el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza y el tema de los salarios, el tema de la inflación y cómo afectan los precios, que no podemos perder de vista, ¿no? La gente que vive en situación de pobreza en México de 2012 a 2016 no ha cambiado. Estamos hablando de los 53 millones de mexicanos, la mitad de la población que vive en una condición de pobreza, y la población vulnerable por ingreso pasó de los 7 millones a los 8 millones y medio. 1,5 millones más de mexicanos que son vulnerables por ingreso. Si podríamos dar ahí información relevante, es el tema de la carencia por servicio de salud, donde eran 25 millones de mexicanos y ahora son 19, entonces estamos hablando de 6 millones mexicanos más que están entrando al sistema de salud, y que es parte del colapso que al principio del programa mencionaba Marcela, pero que también tiene que ver con el tema, decíamos, no a una verdadera reforma laboral, sino un tema recaudatorio y de reforma fiscal, donde se busca incorporar al mayor número de gente al tema de la recaudación. Nada más que no son los mismos, Daniel, porque de acuerdo con las cifras que dio Coneval, son en el año 2000 eran 53.3 millones y en 2017 son 53.4 millones, o sea, hay 100,000
pobres más en el país. La idea es aquí, básicamente cuando nosotros vemos las variaciones porcentuales, pues decimos, hay mejoría de 1 punto, de 2 puntos, de 3 puntos, pero cuando vemos en el número de personas, que es la parte que como economistas no podemos perder de vista, estos indicadores prácticamente no tienen variación. De hecho, el índice de Gini, que mide la desigualdad en este país, nos dice que se sigue encontrando por arriba del punto 50. ¿Qué quiere decir esto? Que México es un país muy, muy desigual y esta condición no ha cambiado en lo que llevamos del sexenio. Esos son los temas que me parece que desde el punto de vista económico se tendrían que combatir, ¿no? Y bueno, tampoco se puede dejar de lado en el tema económico la tasa de desocupación, que siempre Coahuila destaca como de las entidades con mayor tasa de desocupación. Recientemente ocupó el segundo lugar en la última medición con alrededor del 5% por encima de la media nacional, lo cual habla también ahí de un asunto. Ahora, evidentemente el tema que más presume el gobierno de Coahuila y agradece al gobierno de Enrique Peña Nieto es el tema de la seguridad, y ya lo tocamos hace un momento. Efectivamente hay una mejora, pero esta mejora es insuficiente en la medida en la que no se ha construido los cimientos para evitar que más adelante se pueda dar un repunte en materia de seguridad. Y las advertencias, insisto otra vez, a partir del discurso oficial, ahí están. Este constante decir que el crimen organizado está acechando a Coahuila, que quiere entrar a Coahuila y demás, bueno, pues debería preocuparnos poco si el gobierno hubiera construido los soportes suficientes y los edificios en materia de políticas públicas para evitar que el narco penetre como penetró a la sociedad y al gobierno hace 2, 3, 4 años en Coahuila, ¿no? Y el balance yo creo que no puede ser totalmente negro, ni a nivel nacional ni a nivel local, y lo hemos mencionado aquí. Hay avances en algunos aspectos, pero da la impresión, y en este cierre de sexenio, que lo negativo es tan profundo y tan fuerte, y hay un descuido por parte del presidente de la República y de su gobierno de esos temas que se le están revirtiendo de forma importante. Insisto, el tema de la inseguridad y el tema de la corrupción, principalmente. Y la inadecuada aplicación de los programas sociales. La cifra que decía hace un momento Daniel González creo que demuestra un vicio de la República Mexicana, no es un vicio exclusivo de esta administración, que sigue la política social anclada en el asistencialismo con el fin primordial de construir clientelas electorales. Eso hay que decirlo con todas sus letras. A quienes aplican las políticas sociales les importa más construir clientelas que hacer que esa gente pueda dejar las condiciones de pobreza. ¿Cómo una familia, cómo una persona puede dejar las condiciones de pobreza? Teniendo la oportunidad de valerse por sí misma y obviamente consiguiendo el sustento por sí mismo, es decir, sin depender o depender cada vez menos de lo que la autoridad le pueda dar. Pero ¿qué implica esto en términos políticos? La no dependencia de una familia o de una persona a las dádivas del gobierno es la ruptura de la clientela electoral. Es decir, ya no me debe nada a esta persona y por lo tanto ya no está obligado, entre comillas, a votar por mí. No quieren asumir ese costo. Prefieren mantener la política clientelar asistencial en México y eso tiene un costo. El costo es de que no se logra reducir la pobreza. Claro. Bueno, que eso te lleva a un punto a considerar que es el de la política exterior, en donde las negociaciones que iniciaron el día de ayer en función del Tratado de Libre Comercio
canadienses y norteamericanos le pidieron al gobierno mexicano que el tema salarial era un tema que tenía que ajustar precisamente por lo que tú comentas, Arturo. Y entonces gran parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio tiene que ver con cómo vamos a enfrentar este tema de la capacidad de los mexicanos de valerse por sí mismos a través de un ingreso estable, de un ingreso seguro, y que en los próximos días será fundamental para la negociación del Tratado de Libre Comercio, que a su vez es determinante para el futuro económico de nuestro país. En alguna participación comenté también sobre el tema de la política social, y para redondear lo que decía Daniel en este momento, si uno revisa la cantidad de recursos que se invierte en materia de política social por edades, se va a dar cuenta que se invierte más en proporción y en números netos de lo que se debería invertir en la población en edad productiva. ¿Por qué digo más de lo que se debería invertir? Porque una persona con capacidad de producir debería ser autosuficiente, al menos por sí ella misma, ya no se diga su familia, ¿sí? Si en la infancia y en la adolescencia se invirtió lo suficiente para que esa persona fuera autosuficiente. Si vemos en quiénes se invierte menos en materia de política social, es en los niños y en los jóvenes, en los adolescentes. Es decir, como no son rentables políticamente hablando, porque no votan, no se invierte lo que se debe invertir para que cuando lleguen a su edad productiva puedan ser autosuficientes. Y en quienes se invierte es en la población en edad productiva, es decir, los que pueden votar, y en los adultos mayores por las deficiencias que tiene nuestro sistema de pensiones. Si tuviéramos un sistema de pensiones sano, en donde el que trabaja al final de su vida productiva pueda mantenerse por sí mismo, esa inversión no sería necesaria, o sería menos necesaria en volumen. Y el Estado tendría que concentrarse en que los niños y adolescentes que están creciendo ahorita lo hagan en plenitud, para que cuando lleguen a su edad productiva puedan incorporarse a la economía y generar riqueza en vez de absorberla. Yo creo que esto nos demuestra lo erróneo de la visión que existe de la política social en México, ¿no? Bien, tenemos más comentarios del auditorio por WhatsApp. Dice, el fondo no es de dónde son los recursos, al final salen la mayor parte de nuestros impuestos, pero al final salen y la mayor parte son de nuestros impuestos, pero gastados en una hora como el Metrobús es una tontería, sobre todo habiendo otras prioridades, sector salud, por decir un ejemplo. También a través de WhatsApp nos dicen, me gustaría conocer la opinión de los invitados a la mesa de análisis sobre este Peñalandia que se ha dado en los anuncios de radio y televisión, que francamente uno se pregunta de qué país están hablando. Bueno, es propaganda. O sea, toda la propaganda es así. Sí, pero ahí el tema tal vez a revisar sería la inversión cuantiosa que se hace en la difusión de este tipo de mensajes, independientemente del tiempo oficial que tiene a su disposición el gobierno. Sí, lo cuestionable aquí es que volvemos a lo mismo, lo errado de la visión que existe. Un espacio que pudiera utilizarse para informar a la población, es decir, hacerle llegar información de utilidad, es usado para vil propaganda, para decirle a la gente, no creas todo lo que dicen, vamos bien. Insisto, ¿quién se va a acordar de esa propaganda? Ese es el tamaño del gobierno, ¿eh? O sea, ahí está la dimensión. Pero prefiero invertir en algo que se va a olvidar y que va a pasar a ser anecdótico, que invertir en algo, en la construcción de un mensaje que pueda trascender. Pero además con la baja percepción y credibilidad que tiene el presidente Peña Nieto. Digo, él alcanzó niveles nunca antes vistos en relación a la aprobación de la ciudadanía a un presidente, por lo menos en la última década, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, el esfuerzo para revivir, levantar esa imagen en el preámbulo del último año, que es desgastante, donde se desdibujan los liderazgos,
creo que no es un tema menor, es un tema importante, Daniel, desde el punto de vista económico. Esta cantidad de dinero que se utiliza en la difusión y en la creación de una imagen y en tratar de levantar la percepción entre la ciudadanía, ¿qué te parece? Cuando tienes el costo de la deuda a la mitad del PIB, me parece excesivo, ¿no? Pero yo más que de lo económico, te lo llevaría a la base del proyecto del presidente, que tiene que ver con la reforma educativa, que parece que se está vendiendo como el principal logro dentro de este sexenio. ¿Tú qué harías con un estudiante que tiene una calificación de 24%, ¿no? Que es el nivel de aprobación que tiene actualmente el presidente de la República, y que me parece que dice mucho de cómo está funcionando el sexenio? Muy bien, pues se nos agotó el tiempo. Hay más llamadas, hay más comentarios, los agradecemos. A la persona que nos hizo llegar este comentario, al maestro Álvarez Mesta, se lo haremos llegar con muchísimo gusto. Y gracias, Daniel González, gracias, Arturo González, por su presencia. Gracias, al contrario. Nos vamos, Marcelo. Gracias, descansen. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!